Capítulo 8 del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este es el primer live que emitimos en esta cuenta. Pues la verdad estoy bastante emocionado. Es la primera vez que hago algo como esto. Y bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 8. Este capítulo 8 es muy importante en el libro y es el capítulo que más recordamos a lo largo de la lectura del Quijote de la Mancha y contempla tres aventuras puntualmente. Contempla Molinos de Viento, contempla pues una batalla con los vizcaínos y pues la verdad es un capítulo muy interesante en el cual pues es muy recordado y todos normalmente pues asociamos Molinos de Viento con Don Quijote de la Mancha. Ya Sancho y Don Quijote ya están en camino, ya pues recorrieron, ya llegaron a un acuerdo y ahorita están recorriendo el campo de Montiel. Hay un pequeño desvío porque inicialmente en la primera salida Don Quijote llega a una venta, en este caso no, se desvía y llega al campo de Criptana, que es donde se encuentra pues los molinos de viento. Puntualmente el texto lo que dice es: en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Ahora, esto es, como decía, es un capítulo interesante, pues muchas de los cervantistas a los cuales sigo, pues hablan de que es un episodio en donde se dan dos temas, que es la lucha entre la realidad y la fantasía, y se es más palpable el tema de la locura de Don Quijote, en donde no ve pues un tema de que tiene molinos de viento al frente, sino lo que él ve son gigantes. ¿Por qué ve gigantes? Él, recordemos que es muy dado a leer libros de caballería y pues en la épica, en la literatura épica, era muy dado pues ese tipo pues, de referencias, ¿verdad? De castillos, de dragones, de gigantes. Entonces él empieza, pues cambia su visión, cambia todo el contexto y dice, bueno, tengo al frente 30 o más gigantes. Eso es lo que muchos de los cervantistas comentan y bueno, a mí me encanta ir un poquito más allá, un poquito más a la historia. Soy, aparte de un apasionado del Quijote, soy un apasionado de la historia medieval y me gusta un poquito más ir al tema de entender un poquito más la historia. Pues recordemos que Cervantes fue un tipo que inicialmente fue recaudador de impuestos para el reino de Granada y requisador de trigo y aceite para la Armada Invencible en el reino de Sevilla. O sea, él recorría toda la Mancha y él estaba acostumbrado a ver todos los paisajes que nos describe en el libro. Indudablemente tuvo que haber pasado por el campo de Criptana, porque ese campo, los primeros molinos de viento que se construyeron en Criptana se construyen en 1540. Cervantes nace en 1547, entonces en el momento en el que Cervantes pues es recaudador de impuestos en Granada y Andalucía, ya los molinos de viento ya existían en ese momento. Entonces él va, yo imagino que él va tipificando toda esa pues todo ese paisaje él lo va determinando y va dejándolo pues en papel para más adelante, no solo en el Quijote, sino en la Galatea y en muchas otras de sus obras, va llegando un poquito más al tema de poderlo plasmar en el libro. También hay que recordar que el Quijote no es un libro en un espacio atemporal a España. O sea, el Quijote es una persona que construye Cervantes, es uno de sus personajes principales que también conoce la historia de España. Entonces, no es una atemporalidad, no estamos leyendo un libro en el cual es una España pues ficticia, es una España que Cervantes creyó. No, el Quijote está en la misma España del siglo de oro en la cual nació Cervantes y en la cual hay acontecimientos históricos. Entonces, ¿por qué les hablo de todo este tema? Los molinos de viento eran, o son una infraestructura muy típica de Países Bajos.
¿Y a qué voy a llegar con esto? Que ya casi lo voy a ir uniendo. Al ser, pues, una infraestructura muy dada en Países Bajos, en aquel momento, en la España de Felipe II, se genera una guerra contra Flandes, que se le llama la Guerra de los 80 años. Dice por acá que se enfrentaron las 17 provincias de Países Bajos contra el soberano Felipe II. Y esta guerra termina con Felipe IV en 1648. Entonces, también pienso que Cervantes, al ver y al entender de que estos molinos eran parte pues de la cultura de Países Bajos, dice, aquí me voy a agarrar, pienso, ¿verdad? Que dice, aquí me voy a agarrar y voy a hacer que mi héroe, que mi caballero, que es Don Quijote, luche contra estas personas, porque al final España estaba en una constante lucha contra Flandes y dice, bueno, esta es la ocasión importante para que yo, con mi caballero, pueda luchar en esta guerra, ¿verdad? Es tanto así que hay un pedacito en el texto que me encanta mucho, que dice, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Entonces está refiriéndose puntualmente a que estos molinos, como eran traídos de Holanda y fueron instaurados en Criptana en 1540, pues él hace una metáfora o lo asocia con que debe destruirlos. Don Quijote tiene que destruirlos porque aparte de que son un extranjero, pues representa también una época de modernidad, ¿verdad? Para la España. Los molinos de viento no fueron creados en el siglo de oro. De hecho, el primer molino de viento fue ideado por Herón entre el 20 y 62 después de Cristo. Los persas en el siglo VIII ya poseían molinos para riego y molienda. El molino de Torres se transformó en Francia a lo largo del siglo XIV y consistía en una torre de piedra coronada con una estructura rotativa. Países Bajos es el país donde más predominan vientos marinos de cierta intensidad y es de los países europeos que más tiene molinos de viento. Entonces, a ver, Cervantes no por nada él pone, y es muy dado a lo largo del libro, uno va entendiendo de que él va haciendo ciertas referencias de su historia y de la historia española. Entonces, me gusta mucho ideármela o tener en esa idea de que él está combatiendo contra Países Bajos. O sea, Don Quijote también está combatiendo, al igual que las fuerzas de Felipe II, contra algún simbolismo de Países Bajos, que son, en este caso puntual, los molinos de viento. Después de que, bueno, no le va nada bien, ¿verdad? Recordemos que Don Quijote, pues, va y lucha contra el molino, y el molino, pues, se inserta el aspa, se quiebra, el molino le da vuelta y él se golpea junto con Rocinante. No le va nada bien, se golpea muchísimo. Rocinante sufre también muchísimo. Hay que recordar que Rocinante es un caballo, pues, que no está en óptimas condiciones. Más bien me asombra muchísimo que dure todo el libro, pero bueno, es parte de los 4 personajes principales. Pero realmente Rocinante no es un caballo, no es un percherón o algo. Uno se imagina a Don Quijote, uno lo ve en las imágenes o en los dibujos, y uno cree que Don Quijote va en un caballo en óptimas condiciones, pero realmente Rocinante es un caballo deprimente, es un caballo que no tenía las condiciones para salir con él. Don Quijote era una persona de 50 años, Alonso Quijano es una persona de 50 años en una avanzada edad. Entonces, al golpearse con este molino, no le va nada bien, se golpea durísimo, y Sancho le dice, mire vuestra merced, que aquellos que allí aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que voltean el viento y hacen andar la piedra del molino. Hay una frase muy interesante que Don Quijote le dice. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo aquí, tate ahí, y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. O sea, al final Don Quijote lo que le dice es, ok, realmente yo siento que son gigantes, voy a luchar contra ellos, no me importa lo que usted diga, a pesar de que Sancho en múltiples ocasiones intenta aterrizar a Don Quijote a la realidad. Don Quijote es la primera vez que es la primera de muchas, que no le hace caso y le va malísimo, ¿verdad?
Y Don Quijote le dice, mejor quédese quieto, ore, que yo voy a ir en batalla desigual. Otra de las famosas frases de este capítulo, y es cuando Don Quijote va cabalgando hacia el molino, pues va diciendo una frasecita muy interesante que dice: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que te acomete. Una frase muy épica, constantemente está saliendo en las redes sociales y todo este tema cervantista. Después de esto, pues como les decía, Don Quijote no le va nada bien. La aventura termina mal, o sea, es la aventura de una persona contra una maquinaria, contra pues un edificio, una infraestructura bastante grande, y él sale bastante golpeado. Levántose en esto un poco el viento. Tras de eso no tuvo nada de suerte porque empezó a pegar muchísimo viento y las aspas empezaron a moverse mucho más rápido, como que el destino tenía a su parecer que el Quijote pues no le fuera nada bien. Entonces yo imagino que las aspas estaban un poquito quietas y en eso cuando él arranca empezó a moverse el viento, porque Cervantes nos lo describe muy bien. Levántose en esto un poco el viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote dijo: pues aunque mováis más los brazos que los del gigante Briameo, me lo habéis de pagar. Ya, tras de eso no topa con nada de suerte, entra un viento, las aspas empiezan a moverse muy rápido, y él, pues bueno, va en contra del molino. Don Quijote cae al suelo con Rocinante, no puede levantarse. Sancho va en su auxilio, y en lo que Sancho pues le está diciendo, ¿verdad?, que por favor que vea que son molinos, Don Quijote le dice: calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es verdad, y es así verdad, que aquel sabio Frestón, recordemos que Frestón es el nombre, no, de hecho no es la sobrina la que le da el nombre Frestón, le dice otro nombre que ahorita no lo recuerdo, pero Frestón es un personaje ficticio que se crea a raíz del cierre, perdón, estoy sudando, del cierre que, perdonen, este es el primer live que hago, entonces estoy un poquito sudando. Frestón se crea a partir de la idea que le da la sobrina a Don Quijote de que vino un mago, pues vino una persona, una entidad espiritual en la cual se llevó todos los libros y cerró la biblioteca. Entonces a partir de ahí empieza el tema de Frestón, y muy particularmente la sobrina le dice que él dijo que Frestón, o esta entidad, dijo que tenía pues mucha... que él era su enemigo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, desde ahí es de donde empieza Frestón, y nos va a acompañar a lo largo de todo el libro. Que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus males artes contra la bondad de mi espada. Desde aquí volvemos otra vez a el tema de la locura, por así decirlo, de Don Quijote, y continuar con la idea de que el Frestón, el sabio Frestón, fue el que le quitó los libros y le cerró la biblioteca, que está enemistado con él. A lo largo del libro lo vamos a continuar escuchando, y pues la lucha que existe entre la realidad y la fantasía que tiene Don Quijote a lo largo del libro. Hasta acá llega lo que es la historia de los molinos de viento. Después viene la historia de los frailes de San Benedito, y después viene la historia del vizcaíno. Aquí hay 3 aventuras simultáneas, muy rápidas. Este capítulo 8 es un capítulo interesante porque acá ya terminamos lo que se le dice el libro primitivo de la novela, o la novela primitiva que tenía Cervantes ya escrita, y empieza ya en el capítulo 9 otro tipo de historia con otro narrador. Este narrador que nos está contando la historia y que llega hasta el capítulo 8 termina aquí. No voy a avanzar porque la idea era hablar solo de Molinos de Viento,
Después más adelante voy a colgar videos sobre las aventuras de los frailes y la aventura del vizcaíno, y continuaremos hablando del capítulo 9 en adelante, que ya es totalmente otro metaverso, por así decirlo, que está muy de moda, ¿verdad? En donde ya aparece otro narrador y se cuenta otra historia, en donde encuentran unos papiros en el Alcalá de Toledo, perdón, que es un mercado y que está escrito en árabe. Entonces ya ahí empieza Sidi Hamete Benengeli, que es el que se supone que está escribiendo el libro, o el que redactó el libro en lengua árabe, y hay un traductor y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya el libro se va poniendo un poco más interesante y hay que agarrarle el tono para poder continuar. Les agradezco muchísimo, la verdad, por acompañarme en este live, las personas que se unieron y que estuvieron por ahí conectadas. Espero haya sido de su agrado. Y nada, gracias por seguir la cuenta. Les deseo a todos una feliz noche y gracias por acompañarme. Que estén muy bien. Pura vida.